horas para que nos... La magistrada separada del cargo, Blanca Aida Stalin Dávila, fue una de las primeras que acudió, de hecho, este miércoles para la lectura de sentencia del Tribunal Undécimo en el juicio X-Pisa, en el que su hijo, Otto Fernando Molina Stalin, figura entre los procesados por un contrato de 116 millones de quetzales. Cuando el acusado ingresó a la sala, la funcionaria lo abrazó fuertemente. Después de 94 audiencias, las juezas del Tribunal Undécimo resolvieron que 12 personas involucradas en el caso penal X-Pisa son responsables y de esa cuenta se les impuso una sentencia de 6 años con 3 meses de prisión por fraude. Pero también hubo otras sentencias, de hecho, para los exintegrantes de la Junta Directiva, como los integrantes de la Junta de Licitación, fue prácticamente la misma sentencia, pero luego pues ya Álvaro Dubón, por ejemplo, ex subgerente administrativo y también ex jefe del Departamento de Servicios Contratados, pues recibió otro tipo de sentencia, al igual que el hijo de la magistrada. Pero por eso nos acompaña nuestro compañero Hugo Morales para ampliarnos la información. Hugo Morales, de primera mano, ya ha vivido todo esto y así que nos cuenta. Te damos la más cordial bienvenida, Hugo, nuestro compañero periodista aquí en El Piso. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente, ustedes lo decían, después de 94 audiencias, casi las 100, y 13 meses de juicio, inició en agosto del año pasado, pues se finaliza el caso X-Pisa Chiquimula, por lo menos con una lectura de sentencia en la cual habían 21 personas, a 12 se les decreta sentencia condenatoria de 6 años con 3 meses por el delito de fraude y a 9 se les decreta una sentencia absolutoria, es decir, son inocentes de los señalamientos del Ministerio Público. Ahora bien, en el caso o en el evento Pisa, donde se había dado un contrato ilegal de 116 millones de quetzales para que esta empresa diera el servicio de diálisis peritoneal a los pacientes del Seguro Social, es donde se le condena a las 12 personas, porque están los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social y los integrantes de la Junta de Licitación, agregado Otto Molina Stalin, hijo de la magistrada separada del cargo, a quien el criterio del tribunal es de que estas personas, pues la urgencia fue darle este contrato a la empresa cuando no tenía las instalaciones, no tenía la capacidad para ofrecer este servicio peritoneal. Además, estaba sobrevalorado. Y por último, cuando ya tenían ellos el contrato, rápidamente le cambian el lugar donde las personas estarían llegando a recibir el tratamiento de diálisis peritoneal. Entonces, de esa cuenta, este argumento fue válido para el tribunal para decir que estas personas cometieron el delito de fraude porque se sustrajeron fondos del Seguro Social, que fueron los 116 millones de quetzales. Y en el otro evento llamado Chiquimula, donde se hablaba de la construcción de una clínica social en Chiquimula, donde se había dado las acciones ilegales, consistían en que ese terreno o esa propiedad era del exdiputado Baudilio Hichos, pues a las personas se les decreta la absolución porque a criterio del tribunal estas personas no participaron en hechos ilegales, no son una estructura criminal y nunca se logró demostrar que ellos tenían una intención de cometer un hecho criminal. Situación que a ellos se les favoreció, entonces se les declara que son inocentes. Las personas que tenían medida sustitutiva deben continuar de esa forma. Y por último, compañeros, es muy importante, cada sentencia tiene sus diferencias. El tribunal resuelve la medida sustitutiva para todas las personas pendientes que estaban en prisión preventiva. Y esto responde a que están condenando a 6 años de prisión. La mayoría ya lleva 3 años en prisión, es decir, ya llevan la mitad de la pena, y la ley establece que cuando una persona cumple el 50% de una condena, puede pedir la famosa redención de la condena. Entonces, estas personas no pueden seguir en prisión porque ahorita ya hablamos de impugnaciones, de apelaciones, un proceso que se va a trazar por unos 2 años más. Entonces, lo prudente era darles una libertad condicional, situación que el tribunal lo consideró prudente. Entonces, es así como se resuelve el caso X-Pisa Chiquimula, ya con una lectura de sentencia, compañeros. Hugo, déjame entender algo. Siempre yo me he preguntado esto y te lo hago saber a ti. Y te lo pregunto, en este caso 116 millones de quetzales era el proceso que tenía en el caso de Otto Fernando Molina Stalin y también pues la magistrada, pero déjame entender, ¿ese dinero, Hugo, cuando se da la sentencia, hay que devolverlo o solamente se paga con prisión? ¿O también se devuelve el dinero que estaba en juego en ese juicio?
Te comento, en el 2015, cuando se da a conocer por parte del Ministerio Público y Comisión Internacional el famoso caso X-Pisa, donde únicamente era conocido como X-Pisa, Droguería Pisa de Guatemala, Sociedad Anónima, también entra al tema legal y devuelven el dinero. Es por eso que hoy, cuando se da la lectura de sentencia, el tribunal hace ver de que ya la empresa ya devolvió ese dinero que se le había entregado para hacer el trato del servicio de diálisis peritoneal. Es por eso que se elimina o se queda anulada la audiencia de reparación digna, donde los procesados también tienen que pagar el daño cometido, y en este caso la empresa. Pero como te repito, en el 2015 la misma empresa vino y dijo: miren, si el contrato está anómalo, no cumple con los requisitos, nosotros anulamos el contrato y devolvemos el dinero, y fue lo que sucedió en el 2015. Es por eso que en esta oportunidad no se habló del monto de los 116 millones de quetzales. Ahora bien, Hugo, pues bueno, hay diferentes tipos de sentencia. Está la de 6 años, otros absueltos, otros solo con multa. Tú que estuviste en el lugar y lo viviste y demás, ¿cómo se encuentran o cuáles fueron las reacciones de las familiares de las víctimas, por ejemplo? ¿Quedaron satisfechas con ese tipo de sentencias o piensan todavía poder entrar en otro tipo de situaciones legales? En el caso de las personas condenadas, lo mencionaba Julio Suárez, él es expresidente del Banco de Guatemala, integrante de Junta Directiva del Seguro Social. Sí consideran que van a impugnar la sentencia de 6 años, porque él lo dijo durante todos estos 13 meses, de que nunca cometieron un delito, nunca se cometió una falta. Entonces lo van a hacer ver ahora en la fase de impugnación. Y en el caso de las personas declaradas inocentes, pues obviamente se les está diciendo que son inocentes, que no cometieron ningún delito, eran abrazos, alegrías. Incluso cuando el tribunal dice que se les da medidas a todos y que son inocentes, uno que otro aplauso se escuchó en la sala de audiencias, y al finalizar la diligencia sí eran abrazos, besos y lágrimas entre los indicados, entre los familiares, porque están hablando de que se les está diciendo que estas personas son inocentes, algo que ellos dijeron, mantuvieron, y ahora por lo menos un tribunal les está diciendo que no cometieron ningún delito, como lo hizo ver o lo presentó en su momento el Ministerio Público. Y sería bueno, no sé, tú estuviste en el lugar, pero por ejemplo, el exintegrante de la Junta Directiva, Julio Suárez, dice que van a impugnar. Sin embargo, 6 años es la condena. Tenemos que tomar en cuenta que los años en prisión, a mí yo le voy a preguntar más adelante al licenciado Julio Talamonti, que él pues conoce muy bien, ¿cuánto es un año? Me dice ahora, me informa, son 9 meses. Ellos ya tienen 3 años, entonces 6 años, ya les falta muy poquito. ¿Valdrá la pena seguir haciendo esto si ya les falta demasiado poco? Y si ellos continúan la sentencia, ¿la siguen librando en Mariscal Zavala o no? Te comento, aquí sí hay un punto muy importante en el caso de separar a las personas condenadas en el evento PISA. Está la Junta de Licitación, que eran las enfermeras. Sí. Ellas sí, prácticamente se les está dando su libertad. En cambio, a la Junta Directiva del Seguro Social no, porque en el caso de Julio Suárez, Juan de Dios Rodríguez y el resto de integrantes, ellos tienen otros procesos abiertos. Tienen otros, más que acciones legales, tienen otros procesos abiertos. Por ejemplo, Juan de Dios Rodríguez está en el caso de computación del Estado, la cooperacha, tienen el caso de ambulancias. Entonces la misma ley establece que si tienen un proceso pendiente, tienen que esperarlo. Si bien ahorita en X-Pisa lo resolvieron, sentencia de 6 años, y les dan la medida y ya tienen la mitad de la condena y pueden salir, momento. Tienen que resolver la situación legal en los otros procesos, entonces ellos regresan a la prisión hasta que se resuelva. Ahora, y ya casi para finalizar con Hugo, lo que a mí me llama la atención, estimados televidentes, Hugo, María y Talamonti aquí fuera de cámaras también, en lo que hemos hablado aquí hasta la saciedad. Fíjense, 13 meses de prisión preventiva, y hoy absuelven, decía Hugo, que eran abrazos, besos entre familiares por no encontrarles delito alguno. Bueno, entonces, qué abuso de prisión preventiva, Hugo, 13 meses. Totalmente. ¿Cómo se expresaba la gente en ese caso, Hugo, para ir finalizando tu alocución? Porque 13 meses en prisión preventiva, para que después le digan a uno, mire... ¿Quién devuelve ese tiempo, Andri? ¿Quién devuelve ese tiempo con las familias? Hugo, ¿cuál era la es una situación que se ha dado siempre en los tribunales de justicia, pero bien lo dicen los mismos sindicados. Prefiero estar un día más en prisión y que me declaren inocente a que realmente me condenen por algo que yo no hice. Entonces es una situación
que ellos ya tienen en su cabeza y por lo menos hoy se les declara inocentes. Y en el caso de los 13 meses, pues era un proceso bastante extenso y recordemos que hubieron acciones legales que detuvieron el debate oral y público. Incluso esto es una repetición de juicio. Ustedes recordarán que el juicio ya había empezado cuando se dio el caso de la denuncia del juez Carlos Ruano denunciando a Blanca Stalin, por eso ahora ya tiene proceso penal. Entonces ese trabajo que ya se había iniciado se anuló y provocó que ahora se iniciara el debate. Perfecto, pero si hablamos de 13 meses como un lapso muy, digamos, muy extendido, pero si tomando en cuenta lo que tú dices, que son 94 audiencias, realmente fue un proceso muy rápido, ¿no? dentro Porque de todo. otros casos ya llevan más de 2 años. Sí, y una cosa que estamos viendo aquí, y yo espero que esto pase en el resto de casos que existen, es que por lo menos ya la justicia está resolviendo, está caminando. Es que no puede ser que tengan tanto tiempo en prisión preventiva y no puede ser que estén tan estancados los casos. Esto también, Hugo, tú que pues obviamente no solo cubres este caso, sino que muchos más, tú ves ya una luz en que empiecen a pasar los casos más rápido, que se empiece a resolver en este momento, que empiecen ya realmente a sacarlos a todos con sentencia o con absolución, pero que ya se muevan los casos. Claro que sí, María René, y te comento, incluso el lunes estábamos publicando el caso Blindado, donde fue condenado el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Sí. Hoy tenemos el caso Ixvisa Chiquimula. La próxima semana podríamos tener la condena del caso El Agua de Amatitlán, donde está Roxana Valdetti. Entonces ya empezamos a hablar que los casos empiezan a avanzar, algunos, porque en otros casos la línea de protección del Estado son casos demasiado grandes donde ya se está resolviendo, pero de forma individual, dándole a algunas personas procedimientos abreviados, pero por lo menos a estas alturas ya se empiezan a resolver. Hugo Morales, te agradecemos muchísimo tu participación aquí con nosotros, porque realmente es la persona que cubre la fuente del organismo judicial y de primera mano nos trae esta información. Gracias, Hugo, por acompañarnos aquí en Todo Noticias. Gracias.